Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre dominios, reino, monera y reino. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el dominio y sobre tres reinos: el reino monera, reino protista y reino fungi. Comenzamos hablando sobre qué es un dominio. Sabemos que el dominio es el primer nivel taxonómico. En la clase pasada había mencionado que existen 8 niveles taxonómicos en los que vamos a agrupar a todos los organismos vivos dependiendo de sus diferentes características. Dominio es el primer nivel, es el más grande, es el que nos va a permitir abastecer o integrar a más individuos. ¿Qué tomamos en cuenta en el dominio? El tipo de célula. Nosotros sabemos que existen dos células: procariota, eucariota. La célula procariota, pro significa antes, poco evolucionado. Una cariota significa carionte, la membrana que va a proteger el núcleo. Significa que esta célula apareció antes de una membrana nuclear, por lo cual su principal característica es que no tiene un núcleo, pero sí tiene material genético. Eso no hay que confundirse ni olvidarse jamás. El hecho de que un organismo o una célula procariota se conoce como que carece de núcleo, no significa que no tiene material genético. Sí lo tiene. Sí tiene ADN esparcido por todo el citoplasma, no encapsulado en un núcleo bonito en un centro, pero sí hay ADN. Eucariota significa evolucionado, después de. ¿Cuál es la característica? Que esta célula va a tener un núcleo definido. Va a tener una membrana nuclear, una tipo fundita, en donde en el interior de ella se va a encontrar el material genético. El núcleo casi siempre lo vamos a ver en el centro de la célula. Dependiendo de la célula que tenga el organismo, vamos a clasificarlo en tres dominios. Si posee una célula procariota, pertenece al dominio Eubacteria o al dominio Archaea. A cualquiera de estos dos, solo si tiene célula procariota. Si tiene una célula eucariota, célula donde hay un núcleo, ese organismo pertenece al dominio Eucaria. Por lo tanto, nosotros, humanos que tenemos células eucariotas, nuestro dominio es Eucaria. Una bacteria cuya célula es procariota, dependiendo de las características de dicha bacteria, pertenece al dominio Eucaria o Archaea. Aunque hay diferentes investigadores que nos mencionan que debería de existir solamente el reino Eubacteria. Vamos a hablar sobre los reinos. Recuerde, dominio simplemente clasifico en relación a la célula, procariota, eucariota. El reino es el segundo nivel taxonómico. En el reino vamos a tomar en cuenta el parentesco evolutivo que tenga mi organismo, lo más amplio en evolución, lo más asemejante que tenga. Vamos a hablar sobre el primer reino, el reino más simple, el reino menos evolucionado, conocido con el nombre de reino Monera o el reino de las bacterias. Aquí los organismos se caracterizan porque van a presentar células procariotas. Son organismos unicelulares. Significa que están constituidos por una sola célula. Como tienen una sola célula, estos organismos se caracterizan porque no tienen tejidos. Usted jamás ni se me le ocurra decir el tejido de la bacteria. El tejido bacteriano no existe. Las bacterias no forman tejidos, porque una sola célula ya es un individuo. Estos son los organismos más antiguos que conocemos. Se encuentran presentes en todos los ecosistemas. Su forma de alimentarse es autótrofa, aunque también vamos a encontrar heterótrofos. Autótrofa
hay bacterias fotosintéticas. Heterótrofa, hay ocasiones en las cuales las bacterias se pueden alimentar de otra bacteria. La forma en la que las vamos a encontrar viviendo puede ser de forma aislada, una bacteria independiente, o también en colonias. Aquí no se confunda, porque suelen asumir que porque están viviendo en un grupito juntitas puede llegar a formar como un tejido. No. Una colonia bacterial es un espacio en donde se encuentran viviendo muchas bacterias, no forman tejidos. Es como un condominio. En un edificio, en un condominio viven muchas personas en cada piso. Eso no significa que todas estas personas en algún momento se van a fusionar para formar una superpersona. No lo hace. Lo mismo pasa con las bacterias. Las colonias simplemente son espacios en donde van a habitar en el mismo momento y en el mismo lugar muchas bacterias. Característica, tampoco forman tejidos. La reproducción es de tipo asexual. No existe la bacteria masculina ni la bacteria femenina. Diferentes formas. Nosotros podemos clasificar en relación a las formas de las bacterias en tres grupos. Los cocos, que son las bacterias en forma circular, bacilos, que son como bastoncitos, helicoideses, que son en forma de espirales. De esas tres clasificaciones grandes se pueden subdividir en otras, que son los estreptococos, estafilococos, diplobacilos, estafilococos, las espiroquetas y las espirulinas. Pero las tres principales son los cocos, los bacilos y los helicoides. Otra característica es que como las bacterias no van a formar organismos grandes, siempre se van a quedar en una sola célula para darle como que un plus de protección a su citoplasma y a su material genético, ellos van a generar algo llamado pared celular. Aquí está la membrana, la que les da la forma. Aquí, antes de llegar al citoplasma, se pone otra capa que le ayuda a dar rigidez. Esta capa la vamos a llamar pared celular. Y después de esta capa pared, en el centro se encuentra el citoplasma, se encuentra los ribosomas y el material genético. Las bacterias también son conocidos como organismos descomponedores. Y algo que también debemos de tener claro es que no todas las bacterias son malas. Las hemos asociado a lo largo de la historia con enfermedades, pero no todas son malas. También hay bacterias buenas. Ejemplo, las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Esas son bacterias que nos ayudan para mantenernos sanos. Siguiente reino es el reino protista. Organismos eucariotas, unicelulares, que también pueden encontrarse de forma pluricelulares. Unicelulares, un ejemplo de estos son las amebas, son los paramecios. Los pluricelulares son las algas. Es verdad que las algas se parecen más a una planta que a un paramecio, pero si nos vamos al punto genético en relación a su evolución, las algas pertenecen al reino protista, no al reino plantae. Se encuentran en ambientes acuáticos o húmedos. No vamos a encontrar de estos organismos en ningún ambiente seco. Su alimentación es autótrofa, las algas a través de la fotosíntesis, o heterótrofa, los otros organismos que se alimentan de otros para poder sobrevivir. La locomoción. Estos animales, estos organismos, pueden moverse, desplazarse a través de tres estructuras. La primera son los hilos. Los hilos son como vellosidades que se encuentran alrededor de todo el organismo moviéndose continuamente y este movimiento les permite desplazarse, que es lo que usted puede observar en la primera imagen. Si usted se da cuenta, alrededor tiene como unos vellitos. Eso se mueve
y le permite al paramecio desplazarse. Flagelos son colas, que es el organismo que se encuentra en la parte inferior. Tiene una estructura como una colita abajo. Eso se va moviendo y le permite al organismo que se desplace. Y los pseudópodos, esto lo encontramos en las amebas, que es la imagen que está en el centro, en la mitad. Esa imagen, si usted se da cuenta, no tiene una forma definida. De eso se tratan los pseudópodos. Son como falsos pies. Es algo como el slime, algo así gelatinoso, las amebas, y cuando quieren moverse van a ir estirando su citoplasma y así van a irse desplazando, van apareciendo como pies, diferentes estructuras que se pegan y la ameba puede desplazarse. Después sale por otro lado y si sigue desplazando. Son falsos pies que les permiten movilizarse. El tamaño de la mayoría son microscópicos. Aunque usted sabe que también existen los macroscópicos, que son las algas. Ya les había comentado, en el reino protista también se encuentran algas verdes, algas rojas y algo que usted debe de conocer, que se llaman microalgas. Principalmente en los ríos y lagunas encontramos estas microalgas. Necesitamos de un microscopio para poder observarlas y son muy buenas en el ecosistema. Las microalgas producen más oxígeno que un árbol. Son súper importantes para la conservación de ecosistemas. El siguiente reino que vamos a hablar es el reino fungi, conocido como el reino de los hongos. Estos organismos se caracterizan por tener células de tipo eucariotas. Pueden ser organismos unicelulares o pluricelulares. Ejemplo, la levadura que se utiliza para hacer pan son hongos, pero si usted los mira son una sola esferita, son hongos unicelulares de una sola célula. Los champiñones, que también los consumimos, esos son hongos pluricelulares, que están conformados por muchas células. Tipo de alimentación de los hongos son heterótrofos. Muchas veces, e inclusive es un error que se cometió hace muchos años atrás dentro de la ciencia, fue clasificar a los hongos como plantas. Muchas veces hemos asumido que los hongos son plantas por su semejanza física, pero como lo mencioné, el reino va en relación a su parentesco evolutivo. Evolutivamente, los hongos no son plantas. Por lo tanto, no pertenecen al reino Plantae. Por esa razón, se abrió el reino Fungi, que es exclusiva de ellos. Heterótrofo significa que no puede producir su propio alimento. Como no puede hacer este proceso, los hongos tienen una alimentación heterótrofa. Son descomponedores, la mayoría de ellos. Su reproducción es mediante esporas sexuales o pueden ser asexual. Si usted puede ver la imagen superior de nuestro lado derecho, aquí se está viendo como un hongo está permitiendo que salgan sus esporas para poder reproducirse. Los hongos también poseen una pared celular dentro de sus células eucariotas para darle una mayor protección. Poseen pared celular. Otra característica es que son inmóviles. Y la principal razón por la cual los hongos no pueden pertenecer al reino Animalia es porque estos carecen de cloroplastos. Como no hay cloroplastos, significa que no pueden realizar fotosíntesis. Son incapaces de realizar este proceso que es la característica clave de las plantas. Hasta aquí ha llegado el video de esta clase. Espero que haya quedado claro todo lo que se ha explicado
y nos veremos en una nueva oportunidad.